Buenas noches con todos. Compartan, bienvenidos, sintonícense. Empezamos al ritmo de By the Rivers of Babylon. Los ríos de Babilonia. Vea, es una canción que yo cantaba en mi juventud cuando era teenager allá en las discotecas, consiguió con los amigos, y uno no sabía lo grande y lo profundo que tiene este significado de los ríos de Babilonia. Lo pongo porque es una canción que nos pone a los migrantes tristes, recordar nuestra vida, recordar nuestros inicios, nuestros orígenes. Y esto lo cantan los judíos cuando salían de Babilonia y se sentaban a la orilla del río, y venían los egipcios y le pedían que canten sus canciones, y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar estas canciones cuando estamos en tierra de extranjeros? Así que estamos con esta introducción y al aire. Gracias por conectarse este fin de semana, domingo 4 de abril, con nuestro invitado desde Guayaquil, Ecuador. Perdón, desde Manta, Ecuador, un gran amigo. Permítanme hacerle la introducción a mi gran amigo llamado Ronald Antón, quien está ya al aire. Quiero ver si me puedes escuchar, estimado Ronald. Te escucho fuerte y claro. Perfecto. Espero que estés también saliendo al aire en esta transmisión. Permíteme un momento chequear el Zoom para que pueda. Sí, estamos. Bien. El tema de la semana, como siempre, estamos hasta el 11 de abril profundizados con Ecuador, con las elecciones. Nos estamos quedando un poquito con las elecciones de Perú, que también es el mismo día 11 de abril, pero al ser la primera, este programa, Hablando con Simón, un programa de análisis político latinoamericano de nuestro país, Ecuador. Bienvenidos a todos. Gracias, Ron. Y vamos a dar una lectura rapidísima de quién es Ronald Antón, un gran amigo, compañero de AECOP, de la Asociación Ecuatoriana de Consultores Políticos, que se ha venido formando en estos últimos años. Bien, Ronald Antón es comunicólogo de 38 años, el licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Laica Eloy Alfaro, considerado uno de los egresados destacados de esta casa de estudios, conferencista internacional, docente, estratega político, fundador del programa CPC, Capacitación Política Ciudadana, que ha capacitado y formado de manera gratuita a más de 5,000 líderes y cuadros en la provincia, el país, Latinoamérica, miembro fundador de AECOP, Asociación Ecuatoriana de Consultores Políticos, y coordinador general y fundador de la Red COP, Red Latinoamericana de Consultores Políticos. Ha generado opinión pública en medios nacionales como internacionales, CNN, Español, Televisa México, El Universo del Ecuador, entre otros. Destacado por el emprendimiento digital en la comunicación, ganador del premio Eloy Alfaro en el 2015 y el Victory Awards, el galardón internacional en el ámbito del mundo de la comunicación política, que hasta el momento es el único manabita en ganar dicho galardón que entrega en Washington, D.C. Así es, tengo el gusto de ser amigo de Ronald, de conocer su trabajo, de su gran labor a lo largo de Latinoamérica, no solo en diferentes ciudades, sino también en Latinoamérica, con nuestro gran amigo en común, nuestro presidente de COP, el mentalizador de este proyecto, Osvaldo Moreno, a quien mandamos un saludo. Y pues quizá nos dé un tiempo de saber cómo está un poquito AECOP, los compañeros, también allá de Natalie Becerra, Linda Romero, y entre otros grandes amigos que me da gusto verlos y poder saludarlos cada que viaje al Ecuador. Esperemos el tiempo no nos sea ingrato y tengamos este diálogo. Ronald, bienvenido, gracias por tu tiempo.
Estamos en la recta final de las elecciones del Ecuador. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu análisis de la campaña electoral, estimado Ronald? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Simón. Yo creo que estamos a casi 7 días de un proceso electoral que va a marcarse el primero en la historia por el tema de la pandemia, por el tema del COVID. Y Así creo que desde es. ese punto de vista vamos creo que a tratar de asimilar una elección con una tendencia a una tercera ola de esta pandemia que ha venido afectando no solo a Ecuador, sino ya a muchos otros países ya han tenido pues el tema aún muy fuerte en el sentido de que ha habido muchas muertes y sobre todo pues el año pasado que Ecuador estuvo en la vista de la opinión pública a nivel internacional. Yo creo que en ese sentido esta elección no solo nos servirá para elegir un nuevo mandatario, sino también para corregir ciertos errores de un gobierno que a un par de meses ya está por terminarse. Creo que en ese sentido, a 7 días de que las personas, de que los ciudadanos reflexionen su voto y no vean los perfiles, sino las propuestas que van encaminadas para mejorar el país. Bien, ¿realmente te ha sorprendido que esta elección sea una elección repetida del 2017 o no para ti? Todas las elecciones son únicas. Yo creo que la tendencia que cambiaría en ese sentido, ¿O no para ti? considero que en estos temas, en materia de comunicación política, es una experiencia más para aquellos candidatos que ya vienen en elección tras elección y para aquellos candidatos que por primera vez participan en una ley democrática, será una experiencia, será un aprendizaje. Yo creo que más allá de eso, la lección que se va a tener de ser una elección única en este 2021 es que el tema de la pandemia nos ha golpeado tan fuerte que hoy en día para muchas personas no tenemos a nuestros seres queridos a nuestros lados. Creo que la experiencia no solo de la pandemia, sino en el tema económico, en el tema laboral, ha afectado, pues, y creo que con esto vendría a ser, a título personal puedo decirlo, viene a ser la primera elección ecuatoriana con el tema de pandemia. No digo post pandemia porque no hemos pasado aún la pandemia, aún seguimos en el tema de pandemia, aunque algunos ya hablan de post pandemia, pero no, seguimos todavía habiendo pandemia, siguen habiendo muertes, siguen habiendo contagios. Esta es la tercera ola de contagios que se viene a generar ahora. Entonces yo creo que en ese sentido, pues algunos alcaldes de algunas ciudades ya están tomando la respectiva restricciones, sobre todo antes de las elecciones, para que no se genere esta ola o podamos aplanar la curva de contagios. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que será de hacer un análisis grande creo que marca un antes y un después de lo que será también las campañas de futuro, que nos lleva a digitalizarnos más y trabajar más en la cuestión tecnológica, donde que no solo que la pandemia nos ha forzado a eso, sino que el avance tan rápido de tantas cosas que están saliendo, no tanto de aparatos ahora ya, sino del software, de las nuevas herramientas, Python y todas estas cosas que realmente nos deja a nosotros anonadados, no sabemos a dónde avanza la tecnología. Yo sé que nos puedes ayudar quizá un poquito en el detalle de la parte tecnológica, que tú haces comunicación también digital. Pero antes de entrar a eso, estimado Ronald, ¿qué deja Ecuador antes de entrar? ¿Cómo entra el Ecuador a esta contienda electoral? ¿Cuáles crees que son las grandes falencias de la política ecuatoriana? Y tú como experimentado consultor político, conocedor a fondo del Ecuador, de sus problemáticas, ¿qué soluciones le darías? O sea, y crees que en una forma ficticia hay formas de solucionar esta situación política del Ecuador, o es perfecta, está bien, o cuáles son sus falencias? En un aspecto ideal, ¿cómo armarías tú una política perfecta en el caso ficticio, obviamente, pero sí para buscar una solución, estimado Ron? Bueno, creo que Ecuador
en un caso particular, viene siendo uno de los pocos países en Latinoamérica que en los últimos 20 años ha tenido pues una de las peores crisis, no solo en la actualidad, sino que hemos venido arrastrando un tema de la sacada y la metida de presidentes por horas, por días, y en ese sentido, pues creo que ya llegando en el 2006, con los 10 años del expresidente, el economista Rafael Correa, llegó a generar un periodo de gobernabilidad, podríamos decir, aceptable en cuanto al antes de lo que se había generado, es decir, antes de los 10 años del correísmo. En ese sentido, la transición que se vino, la alternancia en estos 4 últimos años con el gobierno de Lenín Moreno, que viene a ser casi de la misma tendencia, pero que bueno, se ha romantizado mucho el tema de la traición Viraje, política, ¿no? pero si sabemos, así es, pero si sabemos en el tema político, así como muchos de los actores políticos cambian de partido político como cambiarse de calcetín, yo creo que más allá de ver si es una traición o no política, creo que hay que ser conscientemente, sobre todo los líderes políticos, que los partidos políticos son un puente para llegar a obtener ciertos triunfos o llegar a tener ciertas escalas. Desde ese punto de vista, si analizamos este tema de la alternancia que se dio del gobierno del expresidente Rafael Correa con el actual gobierno del licenciado Lenín Moreno, creo que ha habido un revés tanto en el tema de gobernabilidad. Primero, porque no se puede posicionarse un gobierno en 4 años y es difícil borrar la imagen de un gobierno de 10 años que tuvo en este sentido Correa. Y desde ese punto de vista, creo que los cambios, los manejos de comunicación gubernamental de ambos gobiernos son totalmente diferentes. Es decir, hasta tal punto que este ha sido uno de los gobiernos que ha tenido muchas crisis severas, crisis donde no han podido generar una comunicación a la inversa, donde no han podido darle la calma, darle la tranquilidad a la ciudadanía ecuatoriana en el sentido de que se generaron muchas falencias en cuanto a la comunicación. Y hay muchos casos, el tema de la crisis laboral, el paro de octubre del 2019, el secuestro de los periodistas del comercio, entonces, y hay algunos otros sucesos que han marcado una especie de ineficiencia en materia al tema de comunicación de gobierno y al manejo de crisis que deberían haberlo generado de una forma, podría decirse, más idónea en cuanto al tema de manejo. ¿Crees tú que es realmente solo la problemática del manejo de la crisis, manejo comunicacional, o crees también que es ya directamente culpa de Lenin de tener un gobierno malo, digamos así, malísimo, porque no hemos visto ningún gobierno que haya tenido una popularidad tan baja? ¿A qué se debe eso? Bueno, yo creo que en ese sentido, yo siempre digo que cuando las tendencias se han mantenido en su momento y el poder en el cual muchos de estos liderazgos han estado en sometimiento, el poder también lo desgasta. En ese sentido, vamos a poner un ejemplo. Yo en el 2018 generé un análisis de uno de los peores gobiernos en el país, nuestros hermanos mexicanos, cuando Enrique Peña Nieto fue uno de los que ha sido analizado casi por muchos estrategas, consultores políticos, encuestadores, y generó un estudio en el cual yo también presenté un análisis que ha sido uno de los gobiernos peores evaluados. Así es. Creo que en el caso del Ecuador viene pasando lo mismo, no tanto por el tema del mal manejo, sino por el desgaste de la tendencia de un poder en el cual ellos se habían dado. Ahora, hay que decirlo que Lenín Moreno vino y ganó una presidencia abanderado por un país, por Alianza País, un partido en el cual estaba pues apadrinado por el expresidente Rafael Correa. Y yo creo que desde ese punto de vista, eso como que también generó un desgaste desde mi punto de vista. Ahora, mucho más allá de que se haya generado la discordia, la traición o la alternancia, que haya cambiado el timonel, en todas las presidencias, históricamente en el Ecuador, se generan diversas directrices y en este caso, pues bueno,
Esto es como decir, hoy día el timonel del barco de Ecuador lo tiene Ronald Antón, mañana lo tiene Simón Palacios. Cada directriz tiene una visión, tiene una percepción totalmente distinta. En ese sentido, creo que la directriz o el timonel que manejó Lenín Moreno no era acorde a los 10 años de gobernabilidad que tuvo Correa, y en ese sentido se generó una disputa que todo pasó al ámbito de la opinión pública, en tal punto que creo que Lenín Moreno se desgastó, se concentró mucho en echarle la culpabilidad al anterior gobierno y creo que no se dedicó a ciertos temas fundamentales que hoy en día nosotros podamos ver que la problemática no solo es la pandemia, sino hemos visto pues un Ecuador en el tema económico bien golpeado. Creo que la crisis del petróleo no solo le afectó a Ecuador, sino a muchos otros países. Sin embargo, Ecuador no llegó a tener un remanente, una solución momentánea para sacar un poco de esa crisis. Yo creo que en ese sentido le faltó la experiencia a Lenín Moreno. Creo que le faltó mucho más allá de manejar las crisis. Este es el primer gobierno donde pasamos por 4 vicepresidentes. Increíble, Correcto, ¿verdad? pero sí, increíble, increíble, pero muchísimos a los 2 años de gobierno decían que ya Lenin no va a llegar. Increíblemente o no, llegó, él está llegando. O sea, quizá él para su bien hizo bien, ¿no? Para lo suyo, para llegar y terminar a costos grandes desde el pueblo, por pactar con todas las tendencias exactamente. Pero ¿por qué no se le pudo derrocar? ¿O crees que eso es solo estrategia de la oposición, del único opositor casi prácticamente que tuvo, que es el correísmo, que se convirtió en el único opositor, y al convertirse en el único opositor, obviamente es quien sacó mayores réditos electorales, ya digamos así, porque es quien nos separaron de oposición. ¿Por qué no se lo pudo quitar? ¿O por qué el correísmo no lo pudo o tumbar este gobierno? ¿Es por las mismas trabas que dejaron ellos? ¿O qué es lo que sucedió? Bueno, aquí podemos analizar dos puntos de vista importantes. Primero, la ausencia del líder del correísmo, Rafael Correa. No es lo mismo estar en Ecuador que estar en Bélgica. Cuando el liderazgo lo mantiene presente aquí en el Ecuador, creo que la connotación y la percepción de su estructura es totalmente distinta. Y segundo, yo creo que las élites políticas en el Ecuador creo que estuvieron desconectadas a tal punto que se concentraron mucho en muchos temas de opinión comunicacional, en opinión pública, y no se concentraron en los verdaderos problemas que estaba pasando el Ecuador. Ahora, lo que pasó en octubre del 2019, que creo que fue el síntoma principal de ver de que el gobierno no estaba bien, yo creo que lo que se generó aquella vez no tenía nada que ver con el tema político, porque en realidad muchos de los actores quisieron tomar protagonismo en ese mes. Sin embargo, creo que el protagonismo se lo llevó en este caso, pues, el indigenismo, que fueron los únicos que pudieron haberse sentado con el gobierno, fueron los únicos que le dijeron las cuantas verdades. Yo creo que en ese sentido el correísmo estuvo opacado en octubre del 2019. Quisieron generar algún tema de visibilidad, pero creo que lo que se generó en aquella vez fue gracias al indigenismo. Yo creo que el correísmo, Pachacuti, así del ingenio. exacto, pero más que Pachacuti, creo que al indigenismo por Sí, la raza, por la etnia. Y en CONAI, ese todas las punto, fuerzas. así es. Y desde ese punto de vista, las élites políticas estuvieron desconectadas, estuvieron, más bien, tuvieron sus temas de conflicto. La derecha se dividió aún más, que hoy en día, pues, los resultados que se han dado, una derecha totalmente dividida, candidatos de derecha de un lado, candidatos de derecha a otro lado, y es lo que hemos visto el resultado en una primera vuelta, de ver casi 16 binomios presidenciales, casi que en la mayoría candidatos entre izquierda y derecha. Y yo creo que en ese sentido, uno de los síntomas es que las élites siguen netamente divididas. ¿Crees, no sé si me respondiste o te pregunté esto, ¿cuál crees que es la mayor falencia o las falencias más grandes de la política ecuatoriana? No sé si te pregunté y me respondiste, me disculpas. Eh, Bueno, ya. El primer escenario que te decía era que el correísmo
tiene una falencia, que es la ausencia de su líder, Rafael Correa, que no está presente en el Ecuador. Y el segundo, que desde mi punto de vista creo, es que las élites políticas, no solo de izquierda, sino de derecha, están desconectadas, están desvinculadas a los verdaderos problemas que pasan en el Ecuador, y creo que se han sujetado mucho más al tema de la opinión pública. Ahora, hay un dato muy importante que hay que tomar en cuenta, es lo que te decía anteriormente, el desgaste político que han tenido muchos de los actores, a tal punto que en estas elecciones hemos visto los resultados de que muchos se han querido reelegirse, de que han querido tener fortaleza en las plataformas políticas, y hemos visto un resultado más que sorprendente, visible de lo que se venía dando. Y en ese sentido, el poder desgasta, y en ese sentido a muchos les está pasando hoy en día factura. Ya, yo creo que estamos yendo a una nueva parte, pero me nombraste, me dijiste, hablaste de la ausencia de ese liderazgo hegemónico que tenía Rafael Correa, que era la figura central y que al no estar en territorio, obviamente ya no era lo mismo. Eh, entonces, ¿crees así que Ecuador y Latinoamérica todavía pesa mucho la figura, esa figura que necesita, es muy paternalista, nos gusta el caudillo y realmente hay solución para eso o estamos condenados a eso? Mira, yo creo que más allá de que exista o no el caudillismo, yo creo que estos Perdona, fenómenos, todos los partidos políticos están así, no estamos hablando contra el por correísmo, pues, supuesto, y el por social supuesto. cristiano, un Evo con 20, 30 años ahí, y los demás toditos, Bucaranismo, Lucio Gutiérrez, todos son ellos dueños, dos, tres dueños de cada partido. ¿Es Bueno, esa la entonces, problemática también? así es. Entonces no hablemos de caudillismo, hablemos de caciquismo político. Caciquismo. Y en ese, exacto. Y en ese sentido, el caciquismo político seguirá estando vigente cuando la cultura política del ciudadano ecuatoriano siga baja. En ese sentido, si nosotros como ecuatorianos necesitamos cambiar, necesitamos buscar nuevas alternancias, el ciudadano tiene que ya actualmente, primero, instruirse sobre sus derechos y sobre sus deberes como ciudadano, como ecuatoriano. Yo creo que más allá de eso, pues informarse de los verdaderos perfiles, qué están haciendo por nuestro Estado, en la legislatura, en la parte judicial, en la parte política, porque eso es muy importante. Y cuáles son las atribuciones que como ciudadano necesita generar una veeduría ciudadana legítima, porque la veeduría ciudadana no es la que se elige mediante el Consejo de Participación Ciudadana, esa es una institución representativa, pero en realidad la verdadera veeduría ciudadana, participación, está en la ciudadanía, cuando la ciudadanía ejerce el llamado poder, el llamado poder democrático, claro, con sus derechos, con sus deberes, y desde ese punto de vista yo sí creo que para generar alternatividades, es decir, más allá de que existan o no el caciquismo político y queremos cambiar de perfiles y de líderes, yo creo que necesitamos una ciudadanía más madura, más consciente, más reflexiva, y si no tenemos la información va a ser bien difícil. Yo siempre digo una frase, que la ciudadanía sin conocimiento es una democracia a medias. Digo, ¿por qué es una democracia a medias? Porque nosotros, los ciudadanos ecuatorianos, tenemos en nuestra decisión del voto el poder para elegir a nuestros mandantes. Y cuando el votante, cuando el elector no tiene suficiente conocimiento de sus candidatos, de sus propuestas, difícilmente escogerán por su convicción, escogerán por una estrategia de marketing o porque les gustó la imagen del candidato o porque les gustó cómo habla o porque les gustó que está rodeada de Es lo gente que mayormente se atractiva. da, ¿verdad? Así es, Realmente vamos y votamos es por, nos guiamos por ciertos factores, por totalmente alojado a lo que por una imagen mencionas. visual, por Y, supuesto. y tocas dos temas que hemos recalcado hasta el cansancio, acá en Norteamérica, en Estados Unidos, con un grupo de amigos de CAMI, de una organización a la que me honro presidir, el Centro de Acción Migrante Independiente, a la cual mando saludos ahí a Francisca, a Carlitos Carvajal, muchos saludos Carlitos, es hombre bien preocupado por el país, a Franklin Chabla, Ángel Salto y algunos que están en sintonía. Esperamos sus comentarios cuando puedan hacerlo. Nombras dos temas tan importantes y qué es lo básico para el país, para cambiar el país. Lo que uno dice, la participación.
hablas de ser una política a medias, y yo creo que a medias, fuera a medias siquiera la mitad, fuera bueno. Yo creo que es de un grupito que al fin del día toman las decisiones en el país. Líderes y 2, 3, 4, 5, no sé, al final del día, pero no hay participación, nosotros no participamos políticamente, el ciudadano común no sabe absolutamente nada. Bueno, participar todos, no sé, es difícil. Sí es difícil, sería un sueño ver que un país tenga un 80, un 70% de participación de ciudadanos. Pero para eso existe la selección, ¿no? Entonces, no todos los ciudadanos, por lógica, van a poder realizar, inmiscuirse en política como quisiera. Los ciudadanos somos ocupados, estamos con el día a día, nuestros hijos, nuestros trabajos y en fin. Pero esa selección, donde que hay esa selección de este barrio, de esta ciudad, 5, 10 personas de cada barrio, ¿no? Que estén realmente preparados y transmitan bien, comuniquen bien, yo creo que esa participación sería mucho mejor y sería una de las soluciones. Luego a esto añadiéndole lo que dice Ronald, que es una persona que sabe lo que habla, ha entendido tanto ya el campo mismo de la materia, el ejercicio de lo que es la veeduría, también lo que hemos hablado mucho, es revisar a nuestras autoridades cómo y en qué están gastando el dinero. Por ahí surgió una ciudad en Brasil que hizo esto a lo máximo, y Porto Alegre, si no me equivoco, con los presupuestos participativos, y vea que tuvo un gran éxito. Y realmente se puede mejorar mucho, no es imposible. Esto lo podemos añadir también a las leyes más severas y más fuertes. Yo creo que hay, hay una luz al final del túnel, no todo es tristeza. Y para eso hago esta introducción, estimado Ronald. ¿Por qué? Porque vemos dos candidatos, cualquiera de los ganes, yo creo que pienso que puede ser un momento de transición en el cual cambien un poco la política ecuatoriana, porque van ya virando páginas los caciquismos que se dan, un Nebot a las puertas del retiro, un Bucarán también, un Lucio Gutiérrez a la puerta, todos esos caciques que están ahí, que están realmente ya prácticamente al olvido, y sintiendo todos los ecuatorianos, sentimos el fracaso del sistema partidista en Ecuador. ¿Crees que hay una puerta, una posibilidad? ¿Y en quiénes hay mejor posibilidad? ¿En Arauz o en Lasso? Bueno, yo creo que más allá de ver cuál es la tendencia y cuáles son las propuestas para un cambio, sería saber la metodología para corregir los temas de crisis. Difícilmente cualquiera de ellos puede decir lo que se va a generar, lo que quieren hacer, pero más allá de eso, primero, para que el país salga adelante, hay que corregir muchísimas cosas. Y en ese sentido, el tema económico, que va a ser uno de los temas que tanto Arauz como Guillermo Lasso tendrán que, pues, aprovechar estos últimos días de campaña para hacerles entender su metodología, más allá de decir su obra, su planteamiento, es la metodología, cómo hacerlo. Y aquí viene un tema cuando a veces se ha generado de que candidato X dice, voy a generar la reducción de impuestos. Sí, ok, todo el mundo va a saber que va a reducir los impuestos, pero ¿cómo? ¿A qué sector le va a afectar? ¿A qué sector va a ser el beneficiado? ¿A partir de qué fecha se rige esa modificación? Entonces, cuando yo me refiero a la metodología, es la forma de cómo ellos van a tener que comunicar para que la ciudadanía entienda no tanto el tema de las obras, porque todos dos candidatos están prometiendo trabajo, están prometiendo exoneración de impuestos, exoneración de aranceles, un poco más con el tema del control médico, un poco más con el tema de la vacunación, pero aquí el tema clave es cuál es la metodología para generar y algo muy importante y fundamental, ¿qué participación, qué tanto de participación el ecuatoriano, el ciudadano ecuatoriano va a tener en ambos gobiernos? Es decir, en cualquiera de los dos planteamientos, tanto de Arauz como de Lasso? Y en ese sentido, es ahí
en lo que ellos deben comenzar a concentrarse, es decir, mejorar su calidad de información, no en tanto en el tema de, pues de las propuestas, porque más allá de eso se está generando una guerra mediática en redes sociales, mientras uno habla de que no debemos llegar a Venezuela, el otro habla de que no debemos llegar al feriado bancario. Yo creo que esa pelea, esa lucha entre bando y bando, Ya. lo que está haciendo que se estén, exacto, se están desgastando a tal punto que lo que está generando un poco es de, más allá de discordia, está generando un poco de pensamiento neutro, y por eso hoy en día muchas de las encuestas hemos visto que hay un porcentaje un poquito alto del tema de los indecisos. No es como algunos que dicen el 7, 8%. Yo estimo más del 20% de la ciudadanía ecuatoriana va a decidirse en esta semana, los últimos días, va a ser los días decisivos donde el ciudadano ecuatoriano elegirá qué tendencia va a querer. Aquí no debemos medir el tema de izquierda y derecha, porque es un tema que se está discutiendo, pero que como investigador político me ha tocado preguntarle a la persona que atiende en los mercados, al barrendero, a los artistas callejeros, preguntarle a las amas de casa, Al preguntarle taxista. al taxista, y muchos de ellos no tienen a ciencia cierta noción de conocimiento de cuál es la tendencia de izquierda y la de derecha. Lo han escuchado, sí, claro, el marketing político que hemos visto, las campañas negativas entre ambos candidatos y una serie de peleas y réplicas que se están generando en cuanto a las militancias o los fanáticos. Y eso no está ayudando al tema de la democracia, porque el tema de la democracia es abrir un debate, abrirlo como un abanico y generar varios temas que necesiten retroalimentar a la gente, que le saquen de la duda la metodología, se va a trabajar en la medicina, cómo se va a fortalecer el tema de los hospitales, qué va a pasar con la participación ciudadana, cuál va a ser el motor principal para poder controlar y ayudar también a los gobiernos locales. Entonces, hay un sinnúmero de falencias que hay en cuanto a Ronald, la calidad de información de ambas campañas. estas dos falencias han sido en ambos candidatos. ¿Crees que hay uno de los dos que comunica mejor en el cómo va a cumplir sus promesas de campaña, o los dos están en el mismo nivel de esta falencia? Bueno, podemos analizar por perfiles. Primero, yo creo que el perfil de Arauz, creo que su fortaleza es la misma base del correísmo. Creo que ellos están sosteniendo una teoría de que estos 4 años del gobierno de Lenín Moreno han sido muy malos, muy pésimos, de que ellos han tenido persecución política y que ellos lo que quieren es, mediante eslogan, mediante mensajes publicitarios, recuperar la patria, querer retomar el modelo parecido a los 10 años de gobernabilidad que tuvo Rafael Correa. La estrategia de ellos es generar un eslogan donde diga que vamos a recuperar la patria. Me parece que puede ser muy sublime, puede llegar a mucha gente. No, no te Eso puede perdona que te generar interrumpa, Ron. No te pregunté al inicio, no estás trabajando con ninguna de las campañas, ¿verdad? con Ok, ninguno, no te continúa, perdona. preocupes. Ya, Sí, con ninguno. ok. Entonces, ya, y eso puede generar nostalgia, y esa nostalgia puede que llegue a recurrir al pensamiento, a la reflexión del anterior gobierno, que es Rafael Correa, que es uno de los padrinos para la candidatura de lo que es Andrés Arauz, por un lado. Por el otro lado, tenemos a un Guillermo Lasso que ha venido siendo un candidato ya experimentado, que ha tenido varias elecciones presidenciales fallidas. La última, ellos mediáticamente dijeron que era un fraude, ¿sí? Sin embargo, el eslogan que está generando Guillermo Lasso es justamente asociar el modelo de Lenín Moreno con el modelo de Rafael Correa por la tendencia que ellos han venido dándose. Es decir, sabemos que Lenín Moreno fue uno de los candidatos apadrinados por Rafael Correa, y en ese punto de vista, analizando la campaña de Guillermo Lasso, es hablar y sostener que este gobierno ha sido la continuidad y que ellos están retando el cambio. Desde ese punto de vista, ellos, su eslogan fuerte es que Guillermo Lasso es el candidato del cambio, y eso es lo que se está generando. Ahora, en una segunda vuelta, lo que Guillermo Lasso está generando es que
buscar esa unión con otros partidos políticos, y ahí donde sale un eslogan muy interesante que se dicen que es encontrémonos, es decir, buscar la alianza, buscar la fortaleza, generar como una campaña que abre las puertas para que de otras tendencias, tiendas políticas, lleguen a reencontrarse con él y buscar pues, a manera de estrategia, buscar un cambio, como ellos lo dicen. Yo creo que ambas campañas están sostenidas en una retórica estratégica que es del pasado. Todas van a hablar del pasado. Mientras Arauz está hablando el tema del pasado, que hay que recuperarlo, que estos 4 años han sido malos, y eso lo ha dicho ya en muchas entrevistas. Guillermo Lazo dice que es la continuidad que ha tenido los 10 años anteriores el economista Rafael Correa con los 4 años de Lenín Moreno, y que se necesita un verdadero cambio. Pero, Ahora, ¿crees que... más allá... Ajá, sí, sigue. Te escucho. No, te escucho, no te preocupes. ¿Crees que Lazo no le está sacando mucho provecho? Porque ¿quién tiene para sacar un mayor provecho ahí todavía es Lazo? Yo creo que porque el mayor tiempo que ha gobernado son los correístas, entonces él todavía puede proyectarse como una figura nueva. ¿Crees que no lo está sacando mucha ventaja? Bueno, lo que trató de hacer, al menos no con argumentos buenos y válidos, pero sí en eslogan para la gente, en el debate lo sacó su Andrés, no mientas, Arauz, no mientas otra vez, algo así. Pero ¿crees que está sacando lo suficientemente bien o hay espacio para que esta semana más bien saquen algo? Bueno, podemos hablar, si tú gustas, podemos hablar de 3 fases, tanto de Arauz como de Guillermo Lazo. Tú escoges cuál de los 2 candidatos quieres y yo te hago cronológicamente las fases, tanto pre-campaña, primera vuelta y segunda vuelta. Vamos con Arauz. Ok. La pre-campaña de Arauz fue, primero, la pre-campaña de los correístas fue una pre-campaña de incertidumbre. Primero, habían alrededor de casi 12 precandidatos presidenciales que no sabían quién estaba. A mediados del año pasado, cuando se pronunció Álvaro Noboa en unas encuestas que estaba primero, que arrasó en el tema tanto digital como en el tema de opinión pública, que iba a ser uno de los candidatos fuertes para estas elecciones, que bueno, lamentablemente nadie sabe para quién trabaja. Creo que Noboa quedó afuera por algunas inconsistencias. Creo que el tema de la pandemia, con el tema de las asambleas y todo el trámite para inscribir, para legitimar, para calificar los candidatos, también les hizo unas malas pasadas a algunos candidatos y a algunos partidos políticos que a última hora no pudieron inscribirse. Desde ese punto de vista, el correísmo estaba en una incertidumbre. Cuando pusieron a Andrés Arauz, era un personaje que era totalmente desconocido. Claro que bajo el apadrinamiento de Rafael Correa se hizo conocer muy rápido, creo que, y yo admito que una de las fuerzas con el tema de comunicación fuerte en estructuras, el correísmo siempre ha tenido una estructura fuerte, y en ese sentido Andrés Arauz comenzó a tener un nivel de conocimiento que hasta hoy en día es uno de los que está sonando bastante. Cuando hablo sonando no quiere decir que esté ganando o perdiendo, quiero decir que está siendo nombrado por muchas personas a nivel nacional en cuanto al tema electoral. De ahí la primera fase de Arauz creo que le fortaleció su binomio. Creo que fue Carlos Rabascal, un hombre con amplia experiencia en el tema mediático, aparte que ha sido periodista, anchor de noticias, entrevistador, y creo que ha sabido manejar un tema muy bueno, aparte que ambos hicieron campañas territoriales divididas, mientras Arauz andaba por un lado y Rabascal andaba por otro sector. Yo creo que eso les ayudó a fortalecer un poco más, y es en ese sentido, por supuesto, y creo que en ese sentido creo que fue lo más idóneo para ellos. Primero porque ambos manejaban ese liderazgo, y eso les ayudó a que no solo fueran dependientes de la figura del candidato presidente, sino que el vicepresidente también tiene que aportar en este tema. Es más, yo lo he dicho en algunas entrevistas, recomendaciones, cuando veo que los candidatos a presidentes están desgastados en crisis mediática, en escándalos, en memes, hay que darle la alternancia, hay que darle el paso a su candidato vicepresidente como para que ellos puedan refrescar. Y eso ha sido uno de los errores que muchos de los candidatos no pudieron entrar en una segunda vuelta.
Yo creo que en ese sentido les faltó a muchos de ellos. Ahora, ya en la primera vuelta, creo que esa fortaleza les ayudó para estar en el primer lugar, y ya en una segunda vuelta yo creo que los vi un poco más pasivos en cuanto al tema mediático. Creo que en ese sentido los corristas siguen estando muy fuertes. Sin embargo, creo que ellos están muy confiados, y a estas alturas no hay que confiarse. Hasta el último día muchas cosas pueden cambiar. Eso por el lado de Andrés Arauz con su binomio Carlos Rabascal. Ahora, las tres facetas o las tres fases de Guillermo Lasso, creo que en la primera Guillermo Lasso vino a generar un condicionamiento muy fuerte, muy partidista, pero con muchos errores en cuestión mediática. Creo que en ese sentido fue uno de los candidatos que más memes generó tanto en pre-campaña como en en la campaña, en la primera fase, la primera vuelta, generó tantos memes donde generó tendencias. Yo creo que en ese sentido, al ver un Guillermo Lasso que transformó su perfil serio de una persona que venía de ser banquero, en pues subirse a la tarima, decir ciertas jergas guayaquileñas muy propias, creo que en ese sentido le quitó un poco la imagen del candidato tradicionalista, del candidato clásico, un clásico banquero que siempre ha estado en ese sentido. Y creo que desde ese punto de vista lo que se le generó fue un debilitamiento, ¿sí? Ahora, creo que lo veo un poco más fortalecido, sí, en esta segunda vuelta. Creo que la primera vuelta llegó bien desgastante, con una sorpresa donde generó pues el asombro de un Yacu Pérez que muchos no se lo esperaban, que iba a estar pues en un tercer lugar, y la sorpresa que iba a generar pues un Javier Herbas en un cuarto lugar, un sorpresivo cuarto lugar, que para mí creo que es un éxito lo que ha generado Javier Herbas. En ese sentido, yo creo que Guillermo Lasso sí estuvo asustado, puedo decirlo así abiertamente, estuvo asustado a tal punto de que un Yacu Pérez podría haberle quitado, arrebatado el segundo lugar y la segunda vuelta. Bueno, por ahí se dice que se acomodó todo bien, ¿no? Para que hay un fenómeno ahí en la parte de Durán Barba, de Lasso, que está asesorando Durán Barba, dice, ¿no? Que está asesorando. Realmente esto le pone puesto nervioso hasta a todo el mundo en el sector correísta, porque para quien no conocen, Durán Barba, uno de los gurús de la comunicación política, uno de los más grandes consultores políticos, decía un amigo, me decía, ¿quién es Durán Barba? Le decía, mira, es como que es ecuatoriano quiteño, ¿sí? Vive mucho tiempo más fuera que en Ecuador, él vive en Argentina. Le decía, mira, es como que un ecuatoriano va a Argentina y dirige la selección, le dan a dirigir la selección de Argentina y lo saca campeón mundial. Es algo así para que me entiendas. Durán Barba es el cuco de muchos, o es el que ha puesto a presidentes, y cuando asesoró a Macri, yo decía, no, ahora sí la va a fallar. Macri no tiene carisma, no va a ganar. Y mira que lo hizo presidente, al igual que lo hizo a tantos desconocidos. Su estrategia es muy callada, pero muy letal, muy letal. ¿Crees que tenga algo guardado para esta semana, estos últimos 4 días, o despunte Lazo, o realmente va a llegar a un empate casi ahí muy cerrado a este próximo domingo, Ronald? Bueno, yo creo que aquí decirte quién puede llegar, quién no puede llegar, es ser muy clarividente. Yo creo que en ese sentido, lo que sí tienen que mejorar ambos candidatos es la calidad de información en cuanto a sus propuestas. Yo creo que ya el ataque mediático de quién va primero, quién va segundo, yo creo que en ese sentido es llegar a un desgaste que cada candidato se va a concentrar. Yo creo que estos últimos días ellos deben trabajar, y más que ellos, que los candidatos, son sus cuartos de guerras, y que en esos cuartos de guerra generen el mejor condicionamiento para el tratamiento de la información. Es decir, que genera una buena calidad de información, un mensaje con el cual ¿Puedes decir cada a cada candidato uno qué remate. dirías tú estando en tu cuarto de guerra y siendo tú el director de la campaña? ¿Qué le dirías a Arauz y qué le dirías a Lazo?
¿O es lo mismo Bueno, para los dos? La comunicación, la yo calidad. creo que es lo mismo para los dos, pero hay algo muy importante. Por ejemplo, en el caso de Arauz, yo creo que para él la estrategia sería muy bueno darle también participación activa un poco más, principalizarlo un poco, el tema del mensaje de Carlos Rabascal. Yo creo que El ha su sido una de las vicepresidente. fortalezas, ha sido una de las fortalezas que ha tenido la campaña de Arauz. Al inicio, pero Considero que Rabascal está un poco como Arauz lo han puesto más. Realmente sería buena a la final, dice, ¿no? Que lo visibilicen más a Rabascal, ¿no? o sea, cuando hablo de primer plano es que aparezca arriba, que aparezca Rabascal al lado de Arauz, que no solo vean a un presidente como el eje de un nuevo gobierno, sino un equipo de trabajo. En ese sentido, Arauz debe ponerlo arriba en la plataforma a Carlos Rabascal y trabajar como un dúo, como un equipo. Yo creo que en ese sentido el mensaje de Rabascal puede ser muy bueno, muy contundente para ese público inciso, para ese lector que todavía no ha decidido por quién votar, puede ayudarle a fortalecer ese voto y jalar un poco más de votos. Por el caso de Guillermo Lazo, Antes que yo creo vayas que al Guillermo Lazo, Lazo, Ronald, perdone que te interrumpa, antes que vayas al Lazo, y en el caso de la figura de Rafael Correa, lo tendrían que esconder un poco y dejar mostrarse nomás Rabascal y Arauz en primera plana y por esta semana hasta que ganen las elecciones de esconderle un poquito a Rafael o no, o visibilizarlo. no, yo creo que Rafael Correa ha sido la fortaleza de Andrés Arauz en su campaña. Decir esconderlo, yo creo que no. Y bueno, aparte de eso, es imposible esconder la figura de Rafael Correa en una campaña donde sabemos que la tendencia es el correísmo y el término correísmo sabemos de dónde viene. Entonces, en ese sentido, sería Pero ellos ya tienen pues, asegurado el voto duro, Ronald. El voto duro ya no les interesa. Ahorita están peleando es el voto indeciso. Y el voto indeciso es donde que ya el mismo Arauz dice, no, yo voy a hacer un gobierno distinto, diferente. No le acusen no me acusen a mí que soy autoritario. Esto va a ser un gobierno distinto, diferente. Entonces, en ese aspecto, ¿crees que muestren una visión más de realmente de amistad, de no ser tan duros contra la prensa, autoritarios y eso así? no, yo creo que no va a cambiar mucho el escenario. Yo, mira, Ya no hay tiempo tampoco. estamos, aparte que no hay tiempo, evidentemente. Entonces, yo creo que en ese sentido, querer ocultar algo, yo creo que es ponerse a desgastar en algo simplemente por decir que ya no está con él o se lo ha opacado. Yo creo que no, yo creo que en ese sentido generar este, la empatía, no solo del voto duro. El voto indeciso no es porque no están de acuerdo con el anterior régimen, que es el tema del correísmo, no. Yo creo que el voto duro se está concentrando en el voto de los jóvenes, aquel voto que nunca ha sido afiliado ni a la derecha ni a la izquierda. Es el voto que no lo conocieron a Correa al 100% y que no lo conocen a Guillermo Lazo. En ese sentido, yo no creo que sea un voto indeciso que apartarlo a Correa. Yo creo que le daría un poco más de insumos para ver de que hace 10 años, hace años atrás, una gobernabilidad de 10 años le permitió poder estar en ese sentido. Desde ese punto de vista, ahora, si se refieren a captar los votos de Hervas y los votos de Yacu Pérez, yo creo que en ese sentido no es tanto ni ocultarlo ni hacerlo visible a Correa. Yo creo que son votos segmentados. Ahí hablamos de campañas segmentadas donde hay jóvenes que están muy metidos al tema animalista, ecologista, al tema del emprendimiento. Hay muchos jóvenes, si tú haces un sondeo digital con jóvenes, te vas a dar cuenta que la primera necesidad del joven no es hablar de la política, el tema del trabajo y el tema de la educación. Son dos cosas muy importantes. Ni el tema del COVID sigue siendo un tema tan fuerte para los jóvenes. Hoy en día los jóvenes necesitan dos cosas muy importantes. Es la educación, es decir, la formación universitaria, porque ese es uno de los primeros problemas que los jóvenes han tenido con el filtro que ha venido con el programa Ser Bachiller. Y el segundo es trabajo. La época que estamos pasando en este momento por la crisis laboral les ha afectado tanto. Hoy en día los jóvenes no tienen esas oportunidades que a lo mejor ellos querían haber tenido. Desde ese punto de vista, lo que ellos vieron en Yacu Pérez y lo que vieron en Javier Hervas
vieron propuestas totalmente distintas a las que tenía Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Desde ese punto de vista, yo creo que si ellos se van a concentrar a buscar simbolismo e ideologismo, yo creo que es estar desgastándose. Yo creo que tienen que llegar a temas concretos donde esa gente indecisa, que puede ser en parte la mayoría de los jóvenes, necesitan llegar a concretar en base a sus necesidades. Y el tema de Lazo, para ir ya terminando, te faltaba la última. Bueno, yo creo que en el tema de Lazo, yo creo que más que haya una recomendación, es que ellos deben repensar. Primero, yo creo que Lazo tiene todavía una élite partidista muy cerrada, que no está generando un énfasis participativo con otros sectores, ¿sí? Primero. Segundo, yo creo que en el tema de estrategia, ellos tienen muy escondidos a su binomio, al doctor Borrero, un médico que hoy en día podría explicar, darnos la solución desde el punto de vista médico, dar la perspectiva, la solución de la crisis sanitaria que está pasando en el Ecuador. Yo creo que en ese sentido, Guillermo Lasso no ha sabido aprovechar su binomio presidencial siendo un médico. Primero, porque desde el punto de vista sociológico, la ciudadanía, en anterioridad, hacían caso a tres personajes muy importantes. Primero, el profesor, el docente, que era el guía de formación. El segundo, que hoy día está un poco controvertido, que era el tema del sacerdocio, los sacerdotes, los curitas. Y el tercero es el médico. Si tú me preguntas cuál de los tres sigue estando vigente, yo creo que el médico. Yo hoy en día lo del tema del cura, por tantas cosas y denuncias que ha habido de pedofilia, etcétera, etcétera, yo creo que la Iglesia Católica con el tema político no entra muy afín. Y el tema en cuanto a la docencia, en cuanto al profesor, no era lo mismo que hace 20, 30 años atrás, cuando el profesor tenía respeto, tenía imagen, exacto, había obediencia hasta de una comunidad. Y hoy en día creo que el único personaje que puede llegar a darle credibilidad a una persona es el médico. Y el médico siempre va a ser la persona que te va a ayudar a curarte, que te sigue el diagnóstico. Y eso yo creo que Guillermo Lasso le faltó darle un poco más de visibilidad. ¿Lo faltó exponerlo o crees que el doctor Borrero, el candidato a la vicepresidencia de Lasso, no sabe comunicar bien? ¿Le faltó un media training, algo así? Por supuesto que le faltó un media training. Creo que en ese sentido es una persona, creo que como candidato es una persona de muy pocas palabras. Yo creo que en ese sentido le faltó mucho más. Yo creo que en ese sentido le faltó estar un poco más expuesto al tema mediático. Creo que la fortaleza de Borrero, por ser médico, era explicar desde el punto de vista de ellos cómo podría generar el tema de la pandemia, el tema de la salubridad. Más allá de generar críticas como actores políticos, es buscar soluciones, porque hoy en día la ciudadanía ecuatoriana lo que quiere no es escuchar a los políticos que estén reclamando, quieren soluciones, y en ese punto de vista yo sí creo que la campaña de Guillermo Lasso le faltó ver a un Alfredo Borrero un poco más activo, más visible, estar un poco más en los medios de comunicación. También le faltó estar en equipo los dos. Yo creo que en la primera vuelta, en la pre-campaña, estuvo presente, estuvo un poco visible, pero no sé qué pasó, y en ese sentido eso le faltó. Yo creo que le faltó, más allá de poner a un Alfredo Borrero como personaje, es poner a un binomio que trabaje en equipo con su candidato a presidente. Y en ese sentido, yo creo que ahí faltó un poco más. Sea más canchero, quizá como quiere decirlo. ¿Algo más de Lasso para culminar? No sé, algo se me faltaba de Lasso. No, terminaste, ¿no? Bueno, más allá de los candidatos, yo creo que hay que tomar en cuenta algo muy importante. La campaña en tema pandemia se ha venido originando un poco más en redes sociales. El tema de territorio ha generado un poco de temor, sobre todo en el puerta a puerta de los candidatos. Yo creo que en ese sentido ha sido una de las campañas donde más se ha generado un debate conflictivo en las redes sociales,
tanto fanáticos del correísmo como fanáticos de Lazo. Y en ese sentido lo que ha generado ha sido una especie de confusión, una especie de infodemia, ha habido muchos fake news, ha habido tanta información de ataque entre candidato y candidato que primero no se ha revertido eso, segundo, no se han concentrado más allá en las ofensas, los ataques, es generar una calidad de información, lo que hoy en día el ciudadano ecuatoriano pide. Yo hace unas semanas atrás hice un pequeño sondeo digital, no lo tengo a la mano, hice una entrevista a alrededor de unas 80 personas en redes sociales ecuatorianos, ¿sí? Y de eso, muchos de los ecuatorianos, casi el 90% quería saber la solución a los problemas que estaba pasando en el Ecuador. Y desde ese punto de vista, yo creo que se rechazaba bastante el tema del acoso, el tema de la mofa, el tema de los memes, aunque los memes es un fenómeno social que entretiene a muchas personas, pero lo que hoy en día las personas, el padre de familia, el obrero, el estudiante, el trabajador, las personas que hoy en día quieren trabajar, buscar, es que ellos no encontraron esa solución en los candidatos. Es decir, creo que desde ese punto de vista y como conclusión, los candidatos les faltó mejorar el tema de sus propuestas y la metodología en la cual ellos hoy en día tienen que aplicar. Tienen que aprovechar estos días para poder, primero, frenar ese tema del conflicto que se está generando en redes sociales, del ataque y defensa de cada uno. Segundo es demostrar su metodología de trabajo en equipo, concretando qué es lo que va a hacer para solucionar primero los problemas del Ecuador antes de generar puedo decir, un país de cambio. Yo creo que primero hay que resolver los problemas para poder nosotros avanzar. Me comentaba un amigo, me llamaba hoy, me decía, habla de algo que no están hablando nadie. Me dice, este, todavía se está manejando el Ecuador de una manera que no nos dejan elegir mucho. Se ha manejado de tal forma la primera vuelta que no le dejaron participar a Noboa. Me comentaba esto que es del sector del correísmo, que todavía está influenciado mucho, tiene muchísima gente dentro del modernismo, igual maneja todas las partes del país, y fue ello lo responsable de no dejar que participe a Noboa porque va a ser un candidato en la primera vuelta que no se la iba a vencer. Segundo, la segunda vuelta me decía, Yasu casi está o le está ganando y ponen al candidato que es más fácil de vencerlo a Lazo. ¿Crees que es esto real, que todavía hay algo que se está manejando desde los poderes o las 4 o 5 personas que manejan los partidos hegemónicos, y no solamente en el correísmo, sino de la misma manera la parte de Nebot, la parte de ciertas facciones que aún quedan, Bucarán, Gutiérrez o el sector de Pachacuti también? ¿Crees que esto es real o se percibe así o es solamente una visión falsa? Bueno, yo sí creo que en realidad el Ecuador, en algunos aspectos, y en este caso del tema político, con la participación, sí se necesita, primero, aclarar el reglamento democrático, porque lamentablemente en los últimos años se han venido cambiando mediante las legislaturas, cuando el tema de las leyes democráticas no deberían solo legislarlo, deberían consultarlo a la ciudadanía mediante una consulta popular. Entonces, hemos visto que de la noche a la mañana, sin hacer una consulta, el pueblo ecuatoriano cambian de metodología, del método de Hong al Western. Faltando un día Y de para aquí en el la... último día del Sí, Código de la y de Democracia, aquí al... una asamblea, así es. Así es. Entonces, yo creo que en ese sentido hay una ilegitimidad de cambio de leyes democráticas cuando creo que el árbitro principal debería ser el pueblo ecuatoriano. Yo creo que la legislatura, el poder legislativo está bien que legisle, pero creo que la última palabra, la última decisión en plano democrático debe ser el pueblo ecuatoriano. Desde ese punto de vista, al generar los cambios de leyes, evidentemente vamos a encontrar una serie de falencias, de filtros, donde hemos visto partidos políticos fantasmas. Y digo partidos políticos fantasmas porque solo existe en papelería, en trámites, pero no hemos visto la visibilidad de partidos que de la noche a la mañana aparecen y reaparecen y desaparecen. Y ese es uno de los problemas no solo del Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica.
y está eminentemente marcado con el individualismo de que hoy en día el elector vota por un partido y vota por el otro y no le interesa. Y eso radica en la cultura política. Si nosotros hacemos un comparativo, lo que pasa en Estados Unidos, en un país que supera creo que los 200 millones de habitantes. 300. Sí, comparado a Ecuador, o sea, estamos viendo que nosotros somos un país tan pequeño, pero somos uno de los países más grandes con división política. Y yo creo que en ese sentido necesitamos reinstaurar el tema de las leyes democráticas para escoger los partidos idóneos. Y los partidos que no tienen la capacidad, por favor, gracias, vayan a sus casas, porque yo creo que necesitamos instituciones políticas que estén aptas para participar con candidatos idóneos. Y ese es un problema que está pasando. Mientras sigamos teniendo tantos partidos políticos, claro, ojo lo que estoy diciendo, que para muchos va a ser contradictorio porque como consultor político, muchas personas me buscan y me dicen, Ronald, ¿cuál es lo recomendable actualmente para nosotros generar un posicionamiento fácil? A muchos les he dicho, crean su propio movimiento o partido político como una especie de estrategia, pero como cultura política, si ese partido o movimiento no tiene las bases, lamentablemente tiene que desaparecer. Esto no es que se está imponiendo, esto debe obedecer a una lógica. Y en ese sentido, ha sido uno de los problemas donde ha habido candidatos que aparecen y no tiene fuerza. Y además de eso, existe un presupuesto que se le destina. Este ha sido uno de los pocos países en Sudamérica que tiene presupuesto para darle participación en la política. Cuando se puede consultar en otros países no existe el presupuesto. Y en ese sentido hay muchas cosas que lamentablemente ¿Crees que puedo hay ser muy espacio para que el crítico en próximo eso. presidente haga una corrección en el Código de la Democracia en los movimientos y partidos políticos para que corrija ese mal y se pueda solucionar? Yo creo que más que responda, yo creo que es una tarea para la ciudadanía. Se nos está yendo el tiempo y yo creo que Ronald dice algo muy profundo que vale la pena resaltar lo que acabo de decir, esos vacíos que dejan ahí, ese código de la democracia, dejarlo de manera interpretativa las leyes para que al final los que están en el poder o los poderes, sea judicial, ejecutivo o en este caso electoral, tenga el sartén sobre el mango, el sartén sobre el mango, algo así, o sea, que tenga esa capacidad de dirimir, ¿no? A la conveniencia de él. Entonces, dejarle a un Novoa afuera, si es que le conviene, o a un Yacu Pérez. Entonces, eso realmente debemos ir madurando. Eso es lo que se refiere realmente, mi estimado Ronald. Eh, Ronald, finalmente lo último, antes que de tus palabras despedidas, ha sido una hora que se nos ha ido rápido. Fíjate que hemos pasado la hora y hay tanto que hablar. Estos temas son muy importantes, más a 7 días de esta elección. Con la experiencia que ya tenemos, estimado Ronald, de ver estos últimos años, en estas últimas elecciones y la última presidencial del Ecuador, que fue tan estrecha, y las Bueno, elecciones pasadas. claro, por Al supuesto. final, cuando llegan y son tan estrechas esta diferencia es tan baja, ¿crees que esto está en manos del árbitro o crees que realmente se pueda respetar? Bueno, yo lo que creo que el árbitro principal de estas elecciones es la ciudadanía ecuatoriana. O sea, ¿No podría ser al eh, final el CNE o alguien? Un apagones del, no, como ya hemos visto, apagones informáticos. Tenemos que estar, bueno, tenemos que hablar de bueno, en esto. realidad, Los bueno, en realidad en aspectos técnicos, Consejo Nacional Electoral debe brindar todas las garantías en cuanto al tema de control. Yo creo que en este sentido, más allá de que puedan existir diferencias, manipulación, que eso no me consta, no tengo las pruebas. Sin sí, embargo, creo que aquí el árbitro final es el pueblo ecuatoriano, quienes decidirán con su voto no solo poner a una persona como ganador, poner a una persona responsable, esa es la palabra. Si yo voy a ejercer mi sufragio, es poner al responsable de que pueda arreglar la situación del país y pueda cambiar este timonel para el bienestar de todo el país, en todos los escenarios. Yo creo que en ese sentido hay que pensar con cabeza fría,
Yo invito a las personas a dejar a un lado su fanatismo político, su simpatía a cualquiera de las tiendas políticas y votar pensando en su familia, en su bienestar, en su trabajo, ¿sí? Pero pensar en el tema del país, porque muchas personas a veces piensan de forma individual, pero no piensan en cómo le van a dejar el país a sus hijos, a sus nietos, a sus futuras generaciones. Entonces es importante el ahora reflexionar para que cada una de las personas pueda discernir, conversar, debatir, dialogar en familia y ver cuál de los candidatos, o más allá de los candidatos, cuál es la mejor propuesta, metodología de gobierno para mejorar este país que hoy en día tanto deseamos, tanto añoramos, para que, bueno, pues ver un país que a futuro dejarle a no solo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas las generaciones futuras, dejarle un país que, que esté en manos del poder democrático. Realmente muy, muy excelente esta conversación con Ronald. Ronald, muy agradecido. ¿Algo más que quieras decirnos, despedirte de acá también de la comunidad migrante? Hacemos patria, lejos de patria. Los migrantes también estamos muy preocupados. Antes de que te vayas, saludarte y espero verte cuando esté algún momento en Ecuador. Ha sido, creo que son 3, 4 años, no nos vemos. Mi saludo ahí a estimado Osvaldo, a Linda y a toda la gente, los compañeros de AECOP allá en el Ecuador. Tus palabras finales, mi estimado Ronald. Bueno, pues primero agradecerte por tu programa, esperando que se puedan generar mucho más conversatorios en cuanto al tema político, que es lo que hoy en día le falta a la ciudadanía ecuatoriana. Es más, justamente he venido en estos días conversando con algunos amigos y me están pidiendo hacer una especie de podcast, como algo de videos, pero más bien el tema es de información un poco más cultural. En cuanto a la política, estoy justamente con este proyecto que más adelante te lo haré conocer y en ese sentido, pues, eh, aportar un poco más con el tema de la política. Entiendo que hoy en día, pues, cuando hablan a la política o hablan en términos de política, la ciudadanía rechaza, pero si nos damos cuenta, la política es la herramienta para que nuestras sociedades innoven en muchos aspectos. Entonces, en ese sentido, yo creo que mi reflexión final es decirle a todos aquellos que nos escuchen es que no le pongan mala cara a la política. Yo creo que en ese sentido la política no es la que queda mal, sino Así. aquellas personas que hacen el mal uso de la política y que tengamos un poco de énfasis, un poco de fe, un poco de esperanzas. La política, vendrán nuevos líderes, vendrán nuevos actores. A lo mejor por el momento no tenemos los idóneos, pero más adelante podremos tener. Pero eso depende a la cultura de cada uno de los ciudadanos. Por eso es muy importante que cada uno pues comience a interesarle un poco más la política, a leer, a instruirse, a debatir, ¿por qué no? Con educación y con altura. Yo creo que eso es lo que nos hace falta, meternos un poco más al tema de la cultura política, la cultura ciudadana. Muy bien. Muchísimas gracias, Ronald. Profundas tus palabras, muy buenas, muy interesantes. Y sí, realmente tenemos que invertir muchísimo en cultura política, usar los medios alternativos nuevos, el Internet, las redes sociales, los podcasts en pastillas. Ahora todo es tan rápido y tan mediático. Entonces hay que llegarles a los jóvenes a eso. Ojalá podamos hacer ese espacio. Y me quedo con esto, lo mejor de Ronald en esta interesante entrevista. Lo que dijo Ronald y lo que hemos dicho también siempre con Cami, desde acá, estamos muchas veces esperando y tener un Mesías que nos salve, creemos que es el presidente que venga, si es bueno, nos va a resolver todo y no. Ronald ya lo mencionó, lo hemos mencionado muchas veces, esto depende de nosotros, de la participación que demos, de la veeduría que tengamos con las autoridades e independientemente que quien sea que sea electo, yo ya creo que me he relajado bastante y yo no pongo la fe en ninguno de ellos. Lo que pondré es la fe en cómo nosotros los ciudadanos vamos a hacerle veeduría a ese presidente que se venga. ¿Cómo participamos? ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? ¿O hemos caído en esa trampa mortal para la política que la gran cantidad de mayoría de ciudadanos, un 50, 60% repite
como loro, decir, no, la política es mala, no quiero saber nada, todos los políticos son iguales, todos son corruptos, todos son buenos, cuando llegan se dañan y bueno. Entonces, si esa es su visión, yo creo que ese es el más mal que el mismo, o peor que el político más malo que llega al ejercicio del poder. Porque si el político malo llega al poder y nosotros no actuamos y no lo sacamos, si nos está vendiendo al país, entonces, ¿de quién es la culpa? Así que es nuestra responsabilidad. Esto lo digo por un amigo que me llama el día hace 3 días, preocupado, que no quiere que gane, cierto, no lo voy a mencionar a qué candidato que no quiere que gane, y que porque él no está registrado acá en los Estados Unidos, quiere inclusive tomar un vuelo para ir a votar, que está registrado en Ecuador, que nunca se hizo el cambio, pero que quiere hasta eso con tal de que no gane el candidato a ser, y que está haciendo eso. Así que vea, esperamos hacer una política por odio, y eso no debería ser así. Ojalá paremos eso y ojalá nos vinculemos, participemos y quien sea el ganador el domingo próximo, seamos nosotros los ciudadanos que le vigilemos, que le enderecemos, digamos así, lo pongamos recto y que termine con todas esas falacias, esas falencias del pasado que nos ha llevado al Ecuador a estar tan inestable en los últimos años políticamente. Mis amigos, un domingo más, muchísimas gracias. Su servidor, su amigo Simón Palacios desde New Jersey. Terminamos este programa más de la misma manera como hemos iniciado. Gracias, buenas noches, una feliz tarde, un feliz domingo. Gracias.